Bueno, buenas tardes a todas y todos. Otra Hola. jornada, otra jornada organizada por comisiones, en este caso pericia y tasaciones. Y como siempre, justo hablamos, antes nos consultaba Gabriel, que es el orador de hoy invitado, cómo venía el tema de inscriptos y demás. La verdad que hay que decir que tanto esta comisión y las otras que vienen presentando las propuestas han tenido muy buena acogida. En general hay una muy buena recepción, creo que tiene que ver con el perfil que en conjunto le han dado a la comisión y eje que hemos marcado también como gestión. Nos parece importante destacar y agradecer la presencia de todos ustedes, que son los que permiten y hacen que esto pueda seguir adelante y motive a la vez a la gente de las comisiones que trabajan, la verdad que para poder difundir y llevar adelante diferentes temas. Así que agradecerles a todos por estar acá esta tarde, especialmente al agrimensor Gabriel Locatelli, que es el invitado de los chicos, que va a estar a cargo hoy de la charla. Así que muy sencillamente hacer esta presentación general para todo el distrito y los que nos están viendo. Una bienvenida a todos y todos, como dije hoy. Y bueno, otra vez, hoy se va a tocar el tema alrededor de medianerías y normativa catastral, lo voy a leer para no equivocarme, de la propiedad horizontal en la provincia de Santa Fe. Así que siempre son temas, bueno, que en el día a día nunca uno termina de saber, ¿no? Y siempre nos traen alguna que otra complicación. Así que me parece muy buena la convocatoria. Simplemente eso, muchas gracias y te doy paso entonces, Adrián, para seguir con la charla. Vale, Julio, muchas gracias. Bueno, me toca presentarlo a Gabriel. Simplemente recordarles que silencien los micrófonos durante la charla para no escuchar ruidos de fondo y que al final vamos a hacer el conversatorio, ¿sí? Para no interrumpir. Bueno, Gabriel Locatelli es ingeniero, agrimensor de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas, es martillero público y corredor de comercio de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UNL. Se desempeña en el ámbito privado como agrimensor y también como corredor inmobiliario. Participa activamente de su colegio profesional, el Colegio Profesional de Agrimensores, donde fue vicepresidente de su colegio desde el año 2018 al 2020 y actualmente es el tesorero de la comisión de directorio. Forma parte también de la comisión conjunta en el análisis y actualización de las normativas de catastro provincial. En su actividad privada, obviamente, trabajos de topocartografía, mensura, división de edificios sometidos al régimen de propiedad horizontal, y en su actividad pública es asesor y tareas de agrimensura en la Municipalidad de Reconquista, Municipalidad de Avellaneda, Municipalidad de Malabrigo, Comuna de La Sarita, Comuna de Guadalupe Norte y Comuna de Berna. Así que bueno, nos disponemos, Gabriela, a escucharte. Traté de ser un poco sintético con tu gran currículum, así que te doy directamente la palabra. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias al colegio y a todos los presentes por participar de esto que vamos a tratar en dos grandes ejes, que son la medianería y la normativa de pH, ver cómo tanto los derechos reales como la normativa provincial, ¿no es cierto?, trata de catastrar, vamos a decir eso, de los límites. Vamos a hablar un poco también de cómo se definen lo que es las parcelas, cómo se definen las unidades funcionales. Así que bueno, espero estar a la altura y que les quede algo, transmitirle algo. Voy a compartir pantalla. Bueno, comenzamos. Como les decía, vamos a hablar un poco de esto de la medianería y de la propiedad horizontal. Para eso tenemos un ordenamiento jurídico, ¿no es cierto?, nacional, que es el Código Civil y Comercial de la Nación, que
estipula tanto los derechos reales y específicamente también habla mucho de lo que es la medianería. Vamos a tocar, para definir lo que es una parcela, la Ley Nacional de Catastro, la Ley 26.209, que es complementaria al Código Civil. También vamos a ver algunos aspectos, más que nada de la propiedad horizontal, del Decreto Provincial 1309, que es el decreto para las normas de presentación y registración de planos de mensura en el organismo catastral. Bueno, para comenzar, vamos a ver cuál es el concepto de los derechos reales. El artículo 1882 habla que el derecho real es el poder jurídico de estructura legal que se ejerce directamente sobre su objeto en forma autónoma y que atribuye a su titular las facultades de persecución, preferencia y demás previstas en este código. Acá lo que quiero remarcar con este concepto es que ese poder jurídico se ejerce sobre un objeto. Ya vamos a ver cuál es ese objeto. El código también identifica cuáles son los diferentes tipos de derechos reales. En esta charla, en este conversatorio, vamos a tocar o vamos a ver los primeros tres, que son el dominio, como dominio perfecto, diríamos, que es el que otorga todas las facultades de usar, gozar y disponer de esa cosa material que ya vamos a definir. El condominio, que está dentro de la medianería, ¿no es cierto?, como un condominio de indivisión forzosa, que es sobre una parte indivisa, ¿no es cierto?, del derecho real, y bueno, y la propiedad horizontal, ¿no es cierto?, propiamente dicha. Ahora pasamos a lo que es el objeto de ese derecho real, ¿no es cierto?, y el código lo define, dice que es una parte material de la cosa que constituye su objeto. Ya nos vamos adentrando en, ¿no es cierto?, en cómo ese derecho que se adquiere, ese dominio, ese condominio, esa unidad funcional, vemos que se aplica sobre un objeto. Entonces, pasando ya entrando en lo que es la medianería, la pregunta sería, ¿qué es el límite divisorio en una medianería? Cuando seguramente les habrá pasado que van a hacer un plano de obra, de construcción, y obviamente se encuentran con muros que indican que son divisorios, ¿no es cierto?, que hacen suponer que eso es la división entre dos heredades, entre dos propiedades. Lo que les quiero hacer por ahí un poquito ver es que esos límites pueden ser territoriales y que son un objeto ideal, y que puede o no coincidir con ese límite material. Entonces, para eso, nos vamos a la ley de catastro, a la ley 26.209, al concepto de parcela. El Código Civil no tiene un concepto de lo que es una parcela. Solo habla de la medianería y hace referencia al límite de la parcela, pero no hace una definición exacta. Sí lo hace la ley de catastro a partir del 2007 con el artículo 4, y dice que a los efectos de esta ley denomínese parcela la representación de la cosa inmueble de extensión territorial continua, deslindado por una poligonal de límites correspondiente a uno o más títulos jurídicos o a una posesión ejercida, cuya existencia y elementos esenciales constan en un documento cartográfico registrado en el organismo catastral. Esto hace referencia a que ya nos indica que hay un título jurídico, ¿no es cierto?, que es la escritura, en definitiva, el derecho que adquirimos en la escribanía, ¿no es cierto? Y eso está también atado al documento cartográfico que está registrado en el organismo catastral. Son las dos grandes, diríamos, partes que componen al derecho real, que puede ser dominio con dominio, como vimos, con la cosa, ¿no es cierto?, o el objeto de ese derecho. Ese documento cartográfico hace referencia al plano de mensura. En el artículo 5
la ley de catastro, dice cuáles son los elementos esenciales de una parcela. Para que una parcela sea justamente eso, tiene que contar con los elementos esenciales y complementarios. Dentro de los esenciales menciona a la ubicación referenciada del inmueble, a los límites del inmueble en relación a la causa jurídica que le dan origen, a las medidas lineales, angulares y de superficie del inmueble. Esos tres incisos, esos tres elementos esenciales, son clave, y si no está alguno de ellos, la parcela no existe. O sea, deja de cumplir esa función de parcela, porque no tiene los elementos esenciales. Los complementarios son más catastrales y son la evaluación fiscal y los linderos. Eso hace que se pueda identificar. Ese derecho real es inmaterial, es algo que puede estar en un plano de mensura, pero si no está materializado, es solo eso. Entonces, por eso es muy importante definir en una parcela dónde se ubica ese derecho real, ese derecho inmaterial. Y bueno, ¿y qué es el límite, no? Esa es la gran pregunta cuando tenemos que definir o medianería, o propiedad horizontal, ¿no? O cualquier derecho en definitiva. El límite es el encuentro de dos derechos. El límite de propiedad de A termina donde comienza el derecho de propiedad de B. Ahí se encuentran los límites, ¿no es cierto? Después, el artículo 5 en el inciso C dice que la parcela debe contar con medidas lineales, angulares y de superficie del inmueble. Por eso, antes decía la importancia, ¿no?, de definir en el inciso anterior los límites del derecho real. El agrimensor, cuando define los límites de las causas jurídicas que le dan origen a esa parcela, el resto se resuelve por matemáticas, por cálculos, por topografía, por geodesia, por estudio de antecedentes, por un montón de cosas que son anexas, ¿no es cierto?, a esos límites. Pero en concreto, lo que debe definir un agrimensor en el lugar, vuelvo a repetirlo, es el derecho real aplicado al territorio. Y bueno, ¿y cómo se determina un límite, ¿no es cierto? Si es inmaterial, ¿cómo se hace para determinar esa mensura o ese límite? Bueno, hay una regla de 4 sumandos, como un resumen, ¿no? Y bueno, y es la aplicación del territorio del derecho. Justamente eso, ese derecho real aplicado al territorio. El análisis de los derechos de los colindantes, porque como veíamos, el derecho de uno comienza donde termina el del otro. Entonces, ese análisis debe ser general, ¿no es cierto? Donde uno está definiendo una sola parcela, pero tiene que tener en cuenta todas las demás, ¿no es cierto?, que son colindantes. Después el análisis de los hechos físicos, porque cuando vamos a medir, no medimos hechos inmateriales, medimos hechos físicos. Medimos muros, medimos paredes, medimos alambrados, medimos unos fierritos que si después coinciden con el vértice de la parcela, vamos a decir que son mojones, ¿no es cierto? Y bueno, y después el criterio profesional, esto es muy importante, uno de los más importantes, porque en definitiva es el profesional que con el análisis, con el estudio de los antecedentes, de cartografía, de escrituras y demás, termina definiendo lo que es el estado parcelario o lo que es la mensura y en definitiva la parcela, ¿no? Bueno, ya metiéndonos de lleno en lo que establece el código de lo que es la medianería como indivisión forzosa. Dice que existe indivisión forzosa cuando el condominio recae sobre cosas afectadas como accesorias que son indispensables al uso común de dos o más heredades y que pertenecen a diversos propietarios. Mientras subsiste la afectación, ninguno de los condóminos puede pedir la división. Acá hay una necesidad, y por eso el código lo especifica, ¿no?
una necesidad de que un muro sea medianero o esté en el límite divisorio, porque hay una necesidad de que sea en condominio, ¿no? Hay una necesidad de que por más que la parcela es exclusiva de uno de los dueños, esa parte común es de indivisión forzosa. En el artículo 2006 define lo que es muros, cercos y fosos, y dice en el inciso A que un muro, cerco o foso es lindero, separativo o divisorio, al que demarca un inmueble y delimita del inmueble colindante. Lindero, separativo y divisorio son sinónimos, son indicativos de que cuando nos encontramos con un muro, un cerco o un foso, eso nos da la pauta de que ahí hay dos propiedades, o que puede haber dos parcelas. Cuando hay una pared, cuando hay un alambrado, cuando hay un tejido, eso es algo evidente, ¿no? Pero también hay otros hechos que hacen, ¿no es cierto?, a la división de parcelas, a la división de inmuebles, y que puede ser que no los estemos viendo, ¿no es cierto?, pero muchas veces nos encontramos con que si hay dos lotes baldíos, uno tiene el pasto más alto, el otro el pasto más corto. Eso nos da un indicio de que eso hay una división, que ahí podemos entrar a buscar mojones, que ahí podemos entrar a buscar referencias que nos indiquen ciertamente dónde está la divisoria, dónde está el límite. En el inciso B indica lo que un muro, un cerco o un foso, es encaballado. Y dice que es al lindero que se asienta parcialmente en cada uno de los inmuebles colindantes. En este caso, vemos cuando un muro es encaballado simétrico. Significa que en igual medida apoya la pared sobre el límite. En este caso tenemos una pared de 30 y tenemos 15 centímetros a cada lado del límite, entre inmueble 1 y inmueble 2. Es encaballado asimétrico cuando asienta la pared en distinta medida, ¿no es cierto? En el inciso C indica lo que es un muro contiguo y dice que es al lindero que se asienta totalmente en uno de los inmuebles colindantes, de modo que el filo coincide con el límite separativo. Sería este ejemplo donde el muro está totalmente apoyado sobre el inmueble 1 en este caso, en relación al límite. Después el código sigue enunciando, en el inciso D, cuándo es medianero. Y dice que es medianero cuando al límite que es común y pertenece en condominio a ambos colindantes. Dice que es privativo o exclusivo al lindero que pertenece a uno solo de los colindantes. De cerramiento al lindero que es de cerramiento forzoso, sea encaballado o contiguo. Acá ya vamos a ver en el artículo 2007 y 2008 cuando un muro es de cerramiento. En el inciso G dice cuando es de elevación al lindero que excede en altura al muro de cerramiento. Y enterrado cuando se ubica debajo del nivel del suelo sin servir de cimiento a una de las construcciones de superficie. El artículo 2007 dice que es de cerramiento forzoso urbano cuando uno de los propietarios de inmuebles ubicado en un núcleo de población o en sus arrabales tiene frente al titular colindante el derecho y la obligación recíprocos de construir un muro lindero de cerramiento al que puede encaballar el inmueble colindante hasta la mitad de su espesor. Significa que todos los propietarios tienen derecho y la obligación, recíprocos no, de construir un muro que sea lindero de cerramiento. En el artículo 2008 dice que el muro de cerramiento forzoso debe ser estable, aislante y de una altura no menor a 3 metros contado desde la intersección del límite con la superficie de los inmuebles. Esta medida es subsidiaria de las que disponen las reglamentaciones locales. El código estipula como medida mínima de cerramiento forzoso de 3 metros, pero por lo general en los planes reguladores esto es normativa propia, ¿no es cierto?, de cada distrito, de cada municipio o comuna,
por lo general son 1,80, 2 metros, 2 metros, 2 metros 20. Esto cambia, y bueno, el código asume que la medida es subsidiaria de lo que dispongan esas reglamentaciones locales. Acá tenemos un ejemplo, ¿no es cierto?, de lo que es muro enterrado. El muro enterrado nos sirve de cimiento, significa que pueda haber ahí alguna pared en subsuelo. Bueno, el muro de cerramiento forzoso, ¿hasta qué altura es? Puede ser de 3 metros o según la reglamentación local. ¿Y cuándo es un muro de elevación? ¿No es cierto? Acá tenemos que determinar, en este artículo 2006, el artículo por ahí más importante de lo que es la medianería, dos aspectos. El aspecto físico, o sea, el aspecto donde determina cómo puede ser el muro dentro del límite, si es encaballado o contiguo, como vimos, ¿no es cierto?, dónde está construido ese muro. Y después el aspecto jurídico de ese muro, que puede ser medianero o privativo. Si es medianero, significa que está en condominio y es propiedad común de ambos vecinos. Y si es privativo, es una propiedad exclusiva del vecino que lo ha construido, ¿no es cierto? Son dos términos o dos aspectos que hay que tener en cuenta, porque seguramente le habrá pasado que le habrán dicho, bueno, ¿cómo construyo el muro? ¿Lo hago medianero? ¿Lo hago encaballado? ¿Lo hago contiguo? Y hay que conocer estos dos aspectos que son muy importantes. Bueno, ¿cómo se adquiere la medianería? Muchas veces también pasa de que nos consulta, ¿no es cierto?, nuestro comitente, ¿dónde hago el muro? ¿Dónde lo hago? ¿Cómo hago para que mi vecino me pague el muro? ¿No es cierto? Bueno, todo esto está dentro del código, y el artículo 2009 dice que el muro construido conforme a lo dispuesto en el artículo 2008, o sea, cuando es cerramiento forzoso, es medianero hasta la altura de 3 metros. También es medianero el muro de elevación si el titular colindante del derecho real sobre la cosa total o parcialmente propia adquiere la copropiedad por contrato. Y acá está lo importante, ¿no? Con quién lo construye o por prescripción adquisitiva. Y acá me quiero detener un poco porque este es un artículo muy discutido por la doctrina, porque el código introduce un concepto que dice que conforme a lo dispuesto en el artículo 2008, el muro es medianero hasta la altura de 3 metros. Entonces, hay una parte de la doctrina que entiende que todos los muros son medianeros, o sea, sin importar la causa jurídica que le da origen, o sea, sin importar que la parcela, por ejemplo, tenga 10 metros, y si yo mido de muro a muro, sea medianero o no, tenga 9 metros. Entonces, ahí es donde un poco el código introduce este concepto de que todos los muros son medianeros, ¿no? Hay una parte que dice, una parte de la doctrina que sostiene que si hay una invasión, ¿no es cierto?, el lindero, ese muro tiene que ser medianero y que el lindero tiene que comprar la fracción de terreno que avanzó sobre el vecino. Y hay otros que dicen que no, que solo le tiene que pagar el muro y solo eso. Bueno, ¿cómo se cobra la medianería? El artículo 2014 dice que el que construye el muro de cerramiento contiguo tiene derecho a reclamar al titular colindante la mitad del valor del terreno, del muro y de los cimientos. Acá el código sí aclara de que si es contiguo, tiene que comprar el terreno, tiene que comprar el muro y tiene que comprar los cimientos, ¿no es cierto? Y si el muro es encaballado, solo puede exigir la mitad del valor del muro y de los cimientos, porque el terreno está en condominio, ¿no es cierto? Bueno, hasta acá un poco lo de medianería. Es un pantallazo general, ¿no es cierto? Es un tema muy general, muy complejo,
que amerita, ¿no es cierto?, un análisis más profundo, pero bueno, en esta charla quería hacer un poco este pantallazo para después las preguntas que ustedes vayan teniendo poder ir avanzando sobre específicamente las preguntas. Así que pasamos a la parte de propiedad horizontal. Bueno, la propiedad horizontal, eso que veíamos recién de parcelas, acá en propiedad horizontal se transforma en unidad funcional. El código introduce este nuevo concepto y se ejerce sobre partes privativas y sobre partes comunes, ¿no es cierto? Y la diferencia es que acá identificamos volúmenes o bloques, ¿no es cierto?, de ambientes. En el artículo 2037 tenemos el concepto de lo que es la propiedad horizontal. Y dice que es el derecho real que se ejerce sobre un inmueble propio, que otorga a su titular facultades de uso, goce y disposición material y jurídica, y que se ejerce sobre partes privativas y sobre partes comunes de un edificio. Esto es importante que el código lo defina, que es sobre un edificio, porque antes la propiedad horizontal, antes de la actualización del código, antes del 2014, la propiedad horizontal era un derecho personal y no un derecho real. Entonces ahora el código diferencia la propiedad horizontal de los edificios y los conjuntos inmobiliarios, que es otro derecho real que se aplican más a barrios cerrados, countries, bueno, otro tipo de propiedad horizontal especial, ¿no es cierto? Y bueno, en el artículo 2039 define lo que es la unidad funcional y dice que el derecho de propiedad horizontal se determina en la unidad funcional, que consiste en pisos, departamentos, locales u otros espacios susceptibles de aprovechamiento por su naturaleza o destino, que tengan independencia funcional y comunicación a la vía pública, directamente o por un pasaje común. Y esto también, la verdad que el código vino a solucionar muchos problemas, porque había unidades que ni siquiera contaban con acceso a la vía pública, salían por una parte privativa, ¿no es cierto?, de esa propiedad horizontal que estaba constituida, y bueno, son cuestiones que tanto el código como el catastro provincial se fue ayornando y se fue perfeccionando, ¿no? Bueno, sigue diciendo que la propiedad de la unidad funcional comprende las partes indivisas del terreno, de las cosas y partes de uso común del inmueble o indispensables para mantener su seguridad, y puede abarcar una o más unidades complementarias destinadas a servirlas. Acá también el código lo que hace es determinar que el terreno donde está emplazado ese edificio es un condominio, ¿no es cierto?, y se tiene una parte indivisa. Después vamos a ver que en propiedad horizontal tenemos un porcentaje, que es un porcentaje según el valor, ¿no es cierto?, de esa unidad funcional que tenemos respecto de todo el edificio. Bien, el artículo 2041 habla de las cosas y partes necesariamente comunes. Vamos a nombrar algunas, como decíamos recién, el terreno, los pasillos o vías y elementos que comunican a unidades entre sí y estas con el exterior. Una parcela o una unidad funcional, si no tiene acceso a la vía pública, no cumple con la funcionalidad ni de parcela ni de unidad funcional, ¿no? Sigue diciendo que son los techos, las azoteas, las terrazas, los patios solares. Esto por cuestiones, ¿no es cierto?, ustedes lo saben mejor que yo, por cuestiones edilicias. Los techos, las azoteas, las terrazas, los patios tienen que ser comunes. No pueden ser propiedad, ¿no es cierto?, exclusiva de una sola persona. Como así también los cimientos, las columnas, las vigas portantes.
bueno, las cañerías que conducen los fluidos, bueno, los ascensores, los muros exteriores, las fachadas, son todo cosas y partes comunes que la define el mismo Código Civil, para que no haya confusión, diríamos, dentro de las normativas que hay en cada provincia. Esto el código lo identifica bien, bien precisamente. Y bueno, son cosas, como vimos las comunes, también están identificadas las propias, ¿no? Que son necesariamente propias con respecto a la unidad funcional, las cosas y partes comprendidas en el volumen limitado de su estructura divisoria, los tabiques internos no portantes, las puertas, las ventanas, artefactos y los revestimientos, incluso de los balcones. Acá habla de que la unidad funcional está conformada por ese volumen limitado por paredes, pero todo lo que complementa los tabiques internos, las puertas, las ventanas, todo eso son propios, son cosas y partes propias, ¿no? También son propias las cosas susceptibles de derecho exclusivo, son previstas como tales en el reglamento de propiedad horizontal, sin perjuicio de las restricciones que importen la convivencia ordenada. Bien, en el artículo 2056 habla del contenido del reglamento de propiedad horizontal. Esto también es una parte muy importante, porque para que exista la propiedad horizontal debe existir, la propiedad horizontal nace con el reglamento de propiedad horizontal, de cómo se va a desarrollar, ¿no es cierto?, esa propiedad horizontal, esos derechos de unidades funcionales dentro de un reglamento. Y dentro de este reglamento el código especifica qué no puede faltar dentro de ese reglamento. Y dice que una es la determinación del terreno, ¿no es cierto?, a través de la mensura, la determinación de las unidades funcionales y complementarias, las enumeraciones de los bienes propios, las enumeraciones de las cosas y partes comunes, la determinación de la parte proporcional indivisa de cada unidad. Cuando se hace un plano de mensura para afectar a propiedad horizontal, una de las tareas del agrimensor es determinar el valor o el porcentaje, según el valor de esa unidad. Lo que se hace es tomar, ¿no es cierto?, el volumen total de superficie que tiene ese edificio y sacar el porcentaje de cada unidad. Eso hace ese porcentaje sí o sí tiene que estar en el plano de mensura, sobre todo los efectos tributarios, ¿no? Porque eso hace, según la ley tributaria, a la equidad tributaria. Uno que tiene un departamento de 100 metros cuadrados no puede pagar lo mismo de uno que tiene 50 metros cuadrados. Pero ese porcentaje, según valor, también lo puede determinar el propietario. El propietario puede decir, yo quiero que la unidad que está en planta baja, que es un local comercial, tenga el 50% de porcentaje, porque entiendo que en planta baja tiene mayor valor, porque es accesible, tiene buena ubicación, lo que sea. El propietario tiene derecho a poder elegir esa compensación, ¿no es cierto?, de porcentaje. Pero de todas maneras, el porcentaje según valor que mencioné anterior, a efectos valuatorios, diríamos, sí o sí tiene que estar también. Que por lo general coinciden los dos. Por lo general el propietario acepta la determinación del porcentaje según el valor de superficie que tiene el departamento. Bueno, dentro de esa unidad funcional que veíamos, vemos que se pueden dar dos casos, o tenemos dos grandes grupos, ¿no es cierto?, que son las partes privativas y las partes comunes. Las partes privativas se las diferencia como unidad principal, que sería el departamento, la casa, o el local comercial, ¿no es cierto?, con ese destino. Y la unidad complementaria es justamente eso, lo que complementa lo principal, que puede ser la cochera, la baulera, ¿no es cierto?,
Y bueno, los efectos valuatorios y tributarios se debe determinar en ambos, tanto en la privativa como en las comunes, esas superficies si son cubiertas, semicubiertas o descubiertas. Dentro de las partes comunes tenemos las de uso exclusivo, que son por ejemplo los balcones, que están al frente, ¿no es cierto? O que se accede únicamente por la parte privativa, por ese departamento. Eso es una parte común, eso está obligado a ser una parte común, pero es de uso exclusivo de esa unidad privativa. Están las de uso exclusivo de algunas unidades, ¿no es cierto? Puede haber algún patio que una varias unidades, entonces esa unidad va a ser exclusiva de las privativas que tienen acceso a ese patio. Y después están las partes comunes de uso común. Y bueno, esos son los accesos, las escaleras, los ascensores, las fachadas también, bueno, como veíamos, las azoteas, son necesariamente comunes para el funcionamiento de ese edificio, ¿no es cierto? Bueno, ¿y cómo es el proceso? Quise un poco mostrarle, resumidamente, cómo se llega a transmitir una unidad funcional. Y bueno, primero arrancan ustedes los arquitectos con el plano de obra nueva del edificio, ¿no es cierto? Se construye el edificio y se obtiene ese final de obra. Posteriormente, el agrimensor va a catastro con el plano de mensura y se registra en preparatorio. Dentro de catastro provincial hay dos registros, uno que se llama preparatorio y el otro que se llama definitivo. Cuando hacemos una mensura de un lote urbano, diríamos, eso va a definitivo porque eso se puede seguir transmitiendo, ¿no es cierto? No hay nada posterior que hacer que solo transmitir, publicitar ese estado parcelario y transmitirlo. En cambio, en las mensuras de pH no es así. El plano es preparatorio para justamente lo que sigue después, la escritura del reglamento de la propiedad horizontal. El plano que se registra en catastro primero es solo para eso, para preparar, diríamos, o para redactar esa escritura de reglamento. Ese reglamento se inscribe en el registro de la propiedad y vuelve a catastro, esa escritura registrada en el registro de propiedad, y ahí recién la mensura toma registro definitivo. Y recién a partir de ahí se pueden publicitar los certificados catastrales de las diferentes unidades, ¿no? Unidad 1, unidad 2, unidad 3. Y bueno, y a partir de ahí se puede, diríamos, como comercializar o vender o transmitir esos derechos reales de propiedad horizontal. Bueno, dentro de catastro, dentro de las normas de catastro, hay diferentes casos o tipos de planos de propiedad horizontal. Tenemos varios. Los más usados son la propiedad horizontal propiamente dicha, la prehorizontalidad, que no hay muchos. En la provincia creo que hay alrededor de 20 o 30 inscriptos, no hay muchos. La prehorizontalidad es lo mismo, nada más que es el edificio por construir. Es el plano de obra nuevo, aprobado en la municipalidad, el plano de mensura presentado en catastro, para constituir ese reglamento, y a partir de ahí se pueden transmitir derechos reales. Hay otras condiciones, ¿no?, que con la propiedad horizontal, por ejemplo, poner en garantía ese edificio, por si no se llega a construir, o lo que pueda llegar a pasar, que ese comprador que adquirió el derecho real y que todavía no existe nada, ¿no es cierto?, tenga garantías de que no va a ser estafado. Después tenemos la propiedad horizontal parcial. Esto se da cuando tenemos, supongamos, unidad 1 y unidad 2 en planta baja, son dos departamentos, y un mismo propietario compra las dos unidades. Entonces dice, bueno, voy a unificar porque pago menos impuesto provincial, pago menos tasa, lo que sea. Entonces
de un edificio de, supongamos, 10 pisos, uno de los propietarios dice voy a unificar, y bueno, en ese caso sería una propiedad horizontal parcial. Y bueno, esos son los casos por ahí más típicos. Después te puede dar un montón de otros que, bueno, que no vienen ahora al caso mencionarlos, ¿no? Pero bueno, quedan acá escritos por si algún día les interesa verlo. Bueno, dentro del decreto 1309, dentro del decreto provincial, vemos los requisitos que tienen que tener para representar los estados parcelarios en propiedad horizontal. Y todos estos requisitos son tomados del Código Civil, ¿no? Dice que tiene que tener independencia y funcionalidad. Esto de la independencia y funcionalidad es muy importante porque, por ejemplo, ahora estamos viendo que hay créditos Procrear que permiten construir, ¿no es cierto?, dentro de la vivienda de un familiar, de un padre o lo que sea. Y por lo general vamos y construimos, y por ahí hay que prever esto de la independencia y la funcionalidad, porque a futuro puede ser un pH y hay que afectarlo, y tiene que tener, ¿cierto? Hay que tener en cuenta todas esas cuestiones para después poder dividirlo. Bueno, tiene que estar la mensura del terreno, los elementos a determinar en la división de las unidades funcionales, las medidas lineales, angulares, las propiedades privativas, las propiedades comunes. Dentro de la mensura también tenemos que indicar cuáles son los muros comunes, la separación y las calidades de los derechos en distintos volúmenes. Por ejemplo, cuando tenemos diferentes niveles de piso, donde puede haber ¿no es cierto?, una parte debajo de una escalera, eso puede generar, ¿no es cierto?, hay una superficie que se puede computar dentro de la superficie para esa planilla de porcentajes, ¿no? Todo ese tipo de cosas. Bueno, las medidas, obviamente, tienen que estar todas las medidas de los polígonos de esa unidad funcional, bueno, de los edificios a construir, y también de los edificios construidos, la previsión de las medianeras en propiedades comunes. Puede darse el caso de que un edificio no tenga las medianeras construidas, pero sí se las puede prever en este plano de mensura para afectación de propiedad horizontal. Lo mismo se pueden prever las paredes divisorias, aunque no estén construidas, para que a futuro, cuando en ese reglamento y en esa escritura posterior queden establecidas, ¿no es cierto?, y tengan concordancia con ese plano de mensura que se presentó previo a la construcción de esas paredes. Bueno, debe contener los elementos estructurales interiores. Los elementos estructurales refiere a las columnas, bueno, a las paredes que tienen los ductos, ¿no es cierto?, los desagües y demás. Tiene que tener ese plano, las cotas de nivel, justamente porque estamos hablando de volúmenes, ¿no es cierto? Si bien el plano es una representación horizontal, justamente en plano, en planta, con las cotas de nivel podríamos calcular los volúmenes que tienen esas unidades funcionales. Tienen que indicar las escaleras y las rampas, y la vinculación de polígonos separados. Si tenemos una unidad principal y tenemos una unidad complementaria, que puede ser una baulera, que puede ser una cochera, tenemos que tener las medidas, ¿no es cierto?, o la vinculación, o el dato para vincular esos dos polígonos, para determinar más que nada lo que es la evaluación fiscal, que posteriormente, en base a esa evaluación, se traduce en el tributo, ¿no? Bueno, hasta acá llegamos. Muchas gracias. Y pasamos a la parte de preguntas. ¿Cómo te va, Gabriel? Bueno, bárbaro. Vamos a comenzar entonces con las preguntas. Si querés dejar de compartir la pantalla, así podemos visualizarnos entre todos.
Sí, Sergio, creo que querías... Sí, muchas gracias Gabriel, ante todo muy enriquecedor lo que escuchamos. Me surgió una pregunta, en el comienzo vos hablaste de la definición de parcela, hablaste de ubicación georreferencial, hablaste de límites, límites de frente, de fondo, límites laterales o límites de acuerdo a norte, sur, este, oeste. Y lo quiero relacionar un poco con el tema del FOD, alturas. Sí, cuando hablaste de límites enterrados o en altura, eso tiene, hay un límite físico o jurídico que regule, o sea, tenemos los 4 límites que vos mencionaste, frente, laterales y fondo, y después mencionaste enterrado y elevación. ¿Eso tiene límite? ¿Tiene un límite físico o jurídico? Sí, bueno, muy bien la pregunta. Lo relaciono con el FOD y el FOS en la... Bien, Muy bien la gracias. pregunta. El Código Civil anterior de Vélez Sarsfield decían que la parcela, ¿no es cierto?, está determinada, decía que iba desde el infierno hasta el infinito. El nuevo código es un poco más razonable y lo trae un poco más, ¿no es cierto?, a la realidad, y dice que se puede ir hasta el subsuelo, hasta donde sea aprovechable, y en altura también hasta donde sea aprovechable. Que en altura vos tenés un límite que te lo va a establecer la legislación local. Es decir, vos podés llegar a tener una parcela en una zona de un aeropuerto, entonces ahí vas a tener una limitante donde esa altura va a estar establecida seguramente en un plan regulador que te va a decir, vos en esta parcela podés construir hasta tantos metros. Entonces, ahí tenés una restricción al dominio, ¿no es cierto?, aprovechable, y hasta el subsuelo, hasta donde vos llegues y hasta donde vos lo puedas aprovechar, el código te lo habilita. Muchas gracias. No, por favor. Bien. Otra pregunta. Ramón. Sí, ¿qué tal? Gracias, Adrián. Bueno, Gabriel, antes que nada, gracias por la exposición. Yo tengo 2 preguntas, son muy concretas, las hago ahora, sí, después no vuelvo a interrumpir, porque, digamos, son distintas, pero son muy concretas. Una tiene que ver con qué sucede si en algún momento hay una diferencia entre el título de propiedad y el plano de mensura en una parcela. Esa es una. Y la otra, cuando vos hablabas de la posibilidad de reclamar de un vecino la medianera para el cobro, si hay algo desde lo jurídico que está establecido en qué momento se puede reclamar, o hay algo de usos y costumbres que nosotros podamos adoptar como para decir, bueno, este es el momento preciso, porque muchas veces nosotros en tanto arquitectos terminamos siendo como moderadores, como mediadores entre algunas cuestiones que son entre particulares, pero que de algún modo a veces necesitamos algunas herramientas precisas como para justificar el cobro o el pago de acuerdo a de qué lado estemos representando a uno u otro particular. Bien. Bueno, empiezo por la última pregunta. El código establece que vos podés reclamar en cualquier momento, ¿no es cierto?, el cobro de ese muro que es divisorio, que está construido, que hay que determinar, ¿no es cierto?, dónde está construido, porque vos para reclamarle, de alguna manera, tenés que determinar. Tenés que determinar si es contiguo o si es medianero. Si es medianero, le podés cobrar, diríamos, la mitad del muro y de los cimientos. Entonces, el código establece que lo podés cobrar cuando el vecino viene a tomarse de ese muro que vos lo construiste, ¿no es cierto? Si vos no reclamaste por 20 años, el derecho real prescribe y él puede adquirir
como una posesión. Él puede decir, viene, construye y usa la pared. Si vos en 20 años no la reclamaste, esa pared, por prescripción adquisitiva se llama, él adquiere esa parte del no sé si está más o menos dentro de lo que es la consulta. Sí, es decir, lo puede reclamar en el momento en que el vecino se acerca y le pide el pago, digamos, de la medianera. Puede ser cuando tumbaron la casa si había una preexistencia, cuando empezaron a picar para trabar los muros. O sea, esa era la pregunta por ahí. Si hay algún momento preciso en el cual cuando se techa, por ejemplo, no sé, si hay algún momento específico en donde uno ya tenga fundamentos como para, digamos, presionar de algún modo con el efectivo pago de la medianera. Exactamente, es así. Cuando viene a servirse del muro. Ese es el momento. Y la otra pregunta es que te pasaba que tenías una mensura que te decía que tenés 10 metros de frente, vos relevando la construcción te encontrás que tenés 9 metros de frente, ¿cierto? Te falta 1 metro. Entonces, ¿qué pasa? ¿Dónde está el No, límite? la pregunta es, si en el título de propiedad dice que hay una medida de frente o de fondo, de lo que sea, y en la mensura aparece un dato distinto, diferente al del título de propiedad. Bien. Ahí están entrando un poquito más fino. Bien. Puede ser, a partir del 2004, si no recuerdo mal, se podían hacer transferencias o se podía adquirir un derecho real, o ibas a la escribanía, y cuando el escribano pedía el certificado catastral a catastro, el informe catastral, si no tenía mensura se transfería igual. A partir del 2004 se empezó a exigir las mensuras, y después en el 2007 con la ley de catastro, más todavía. Entonces, puede ser que haya pasado de que, vamos a suponer, ¿no?, en el ejemplo, de que tenés una escritura que te dice que tenés 10 por 20 y una mensura posterior que tenés 9 por 20, ¿cierto? Ahí tenés una inconsistencia entre el derecho real que tenés adquirido y la parcela que vos adquiriste. Entonces, ahí necesitas una, diríamos, a ver cómo decirlo, necesitas definir o que alguien te vaya a representar ese derecho real que vos tenés en el lugar. Que vaya alguien y te diga, bueno, tu límite empieza acá y termina allá. Por esto, por esto, por esto y por aquello. Entonces, seguramente ahí va a haber que hacer una escritura de rectificación que se llama. Vas a usar esa mensura vieja, si es que está bien, esa mensura nueva, perdón, si es que está bien, y vas a tener una nueva escritura que se va a condecir con esa mensura, con ese plano de mensura. Está claro, gracias, Gabriel. Aprovecho, hubo algunas consultas iniciales que estuvieron en los formularios de inscripción, así que voy a aprovechar para leerte algunas de estas consultas. El nuevo procrear para construir en el terreno de los padres o en planta alta de la casa de los padres. Bueno, algo de eso comentaste durante la charla, no sé si querés agregar algo. Bueno, entiendo que debe hacer referencia a lo que es propiedad horizontal, ¿no? Es más una sugerencia por ahí que un concepto, ¿no? Ver de determinar esa nueva construcción, si se va a construir en el patio del fondo, que tenga un pasillo mínimo que a futuro se pueda dividir. Si se va a construir en la planta alta del inmueble o de la propiedad que ya está construida, ver también, más que nada, cómo va a tener esa salida a la vía pública, cómo va a tener la ventilación, para que a futuro, si vamos a suponer que el padre vive abajo y el hijo ahora construye arriba. El día de mañana ese padre le pasa a otro hijo, ¿no es cierto?, su casa, y ese hijo que está en planta baja quiere vender. Entonces, ahí empieza el problema, donde van a querer hacer una PH. Pero si no está adaptado, diríamos, a la normativa,
van a tener un problema. O venden los dos, o no venden ninguno. Entonces, un poco esa es la sugerencia de prever, ¿no es cierto?, todo ese tipo de cosas respecto de la normativa de la propiedad horizontal. Sí, Virginia. Hola, buenas tardes. Yo tengo una duda en cuanto a esa pregunta. Yo tengo un caso así, dos casos de procrear, uno para construir una planta alta y otro en el fondo del patio, digamos. ¿El expediente lo tengo que ingresar como una obra nueva o como una ampliación? Porque a futuro lo van a dividir, pero mientras tanto sigue siendo toda una misma casa, digamos. Tenés el micrófono cerrado, Gabriel. Perdón. Si es una obra nueva, no escuché bien la última parte. A lo que yo voy es que tengo un procrear para construir arriba de la casa que ya existe. Solo que mi duda es, ese expediente que yo ahora voy a ingresar al colegio, ¿lo pongo como una obra nueva o como una ampliación de la casa abajo? Yo creo que lo haría como una obra nueva porque a futuro lo van a dividir y va a quedar como un PH eso. ¿O cómo sería? Ahí me estaría metiendo en incumbencia de arquitecto, ¿no? Sí, yo, Quizás no iba acá la Sí, pregunta. me salgo del cruce un totalmente. poquito. Yo creo que si eso va a pasar a PH una unidad nueva, claramente vos decís bien, Virginia, eso es una obra nueva. Lo que sucede es que ahí se incorpora en un principio también el escribano como actor, me parece, como figura para empezar a trabajar el tema y también orientar. Son estas cuestiones que han surgido con las nuevas líneas que hemos detectado de Procrear, que en algunos casos nos han traído alguna que otra complicación, ¿no?, de cómo se ha implementado. Pero claramente es obra nueva porque vos vas a estar Julio, perdón, ampliando pero una vos sabés obra que, nueva con todas las unidades, lo que es baño, pero servicio y demás. Ujú, sí. me parece, discúlpame porque tuve un caso una vez similar, eso depende mucho de, o sea, si vos tenés un solo lote, o sea, y una mensura, es un solo lote, entonces vos tenés, entiendo que sería una ampliación, porque de hecho vos el FOT que vas a usar es lo que ya tenés construido más lo que vas a ampliar, en tanto y en cuanto no esté subdividido y cada lote pueda tener sus condiciones de lote individual. El problema es que, Victoria, es que si vos presentas ampliación, se te van los metros cuadrados y la categoría se impacta muchísimo en la categoría. Pero bueno, sí. Pero en cuanto a la un- mensura, es un lote, es un solo lote. Entonces, en tanto y en cuanto no esté subdividido, pues ya tenés algo construido a lo que vas a sumar superficie hasta lo que te dé el FOT que admite ese solo lote. Entiendo que es así, pero no estoy segura. Bien, sigamos con las consultas relacionadas al tema. No sé si querés volver a repreguntar, Virginia, Claudio. Hola, buenas noches, ¿cómo le va? Quiero hacer la siguiente consulta. Hoy mencionaste la diferencia entre una medianería encaballada y una medianera contigua, perdón. En caso de la medianera contigua, donde vamos a tener que pagar, dijiste, la mampostería, los cimientos y el terreno. En relación al terreno, ¿sí?, se debe realizar un plano de mensura nuevo para verificar la nueva superficie de la parcela. Indefectiblemente eso tiene que ser así, o puede haber algún artilugio para que se resuelva de una manera un poco más económica, vamos a ponerle ese punto. Bien, está muy bien la pregunta. Si el límite pasa por el filo de la pared y ese límite se corre a la mitad de la pared, indefectiblemente se
hay un nuevo límite, hay una nueva parcela, y esa parcela va a tener 15 centímetros de frente por el fondo que tenga el lote, ¿no? Es una nueva mensura y es una nueva escritura. Indefectiblemente porque el límite se modifica. Escucha, y suponiendo que esos terrenos donde se sucede ese inconveniente de medianera contigua, son terrenos que pertenecen a una mensura realizada por, en este caso, supongamos, vivienda y urbanismo, ¿sí? Que son terrenos donde se construyen casas del Fonavi y un vecino decide tomar la opción de invadir el terreno lateral o el terreno posterior, porque es mal vecino, porque es un antojadizo, porque es un caprichoso, etcétera, etcétera. En ese caso, el Estado, que sigue siendo dueño no solamente de los inmuebles construidos, sino también del terreno, ¿puede actuar de oficio en relación a derrumbar la pared que construiste y volver a respetar la medianera existente? Bien, eso el Estado no puede actuar de oficio, o sea, no puede ir y tumbar la pared de una. Seguramente hay un reclamo entre vecinos, o sea, indefectiblemente ese reclamo va a ser judicial y va a resolver el juez cómo se procede. Pero en ese caso esa casa sería un dominio privado del Estado, pero es un dominio privado, en fin, o sea, en este caso es el Estado, pero es como un particular. Se los toma a los dos particulares y ese conflicto obviamente se resuelve judicialmente. Va a ir un perito, agrimensor, que le va a decir, señor juez, el límite pasa por acá, el señor A invade tanta superficie, tantos metros al propietario B, y el juez va a resolver y te puede decir que le tenés que vender esa porción del terreno al vecino, te puede decir que tenés que correr la medianera, te puede decir que entre ustedes dos llegan a un arreglo. La jurisprudencia es muy variada en ese sentido. Se puede resolver un montón de variables, ¿no? Pero en concreto, lo que tenés que definir es el límite y qué invasión hay en cada propiedad. Qué invasión al lindero, qué invasión del lindero. Ok, ok, o sea, se termina dirimiendo la situación como si cada propietario, perdón, como si cada habitante de la parcela con la construcción incluida sea particular y no propiedad del Estado como puede llegar a ser. A eso te referí concretamente. Exactamente. Bien, muchas gracias. Bien, Eduardo Dodorico. Sí, hola, ¿me escuchan? Sí, sí. Sí. Bueno, quería retomar un poco, engancharme de la primera consulta sobre la diferencia que había entre la mensura y la escritura. En este caso sería que está sucediendo cuando las casas son antiguas y uno tiene un título nada más, a veces no hay mensura, o la mensura es viejísima, y uno se encuentra con que cuando va a hacer la mensura, el terreno es más ancho que lo que figuraba. Esa diferencia que se refleja en la mensura, ¿cómo se soluciona? Uno se puede... ¿Qué se hace con esa diferencia? Con respecto, digamos, yo me puedo apoyar en la pared medianera extendiéndome en el ancho por la diferencia hasta el lindero, o hay que hacer otra cosa? No sé si soy claro en la pregunta. Sí, se entiende, se entiende. Ahí lo que hay que, a ver, yo hablaba hoy
de que los límites jurídicos, el derecho que uno tiene, es inmaterial. Entonces, lo que hay que hacer es materializarlo. Es eso, decirle al agrimensor, bueno, materializame los límites de dónde puedo construir hasta dónde puedo construir. Entonces vos ahí tenés un panorama y puede que te encuentres con un sobrante o un faltante, ¿cierto? Si tenés un sobrante, de última podrás analizar, o el agrimensor analizará, si tenés, vamos a suponer un ejemplo, ¿no? Una parcela de 10 por 20, vas a construir y te encontrás con que tenés 11 por 20, tenés un sobrante. Ese agrimensor va, cuando vaya a mojonar, cuando vaya a ponerte las estacas, a representarte, a materializarte tu límite, te va a decir, mira, yo hice un estudio, un análisis, que este metro que sobra acá, en realidad te corresponde a vos, ¿cierto? Puede ser un caso, ¿no? Te corresponde a vos porque yo analicé todos los títulos, analicé toda la cartografía de toda la manzana, analicé todas las mensuras, y vos tenés mal tu escritura. Tu escritura no dice mal 10 metros, porque en realidad tu escritura mencionaba en varas, cuando convirtieron de varas a metros, eso es muy común en Santa Fe, por eso los lotes tienen 866, porque son 10 varas. Bueno, después, teoría de errores, vemos, ¿no es cierto?, cómo hay diferentes tipos de varas, y en esos diferentes tipos de varas, por ahí los escribanos tomaban diferentes medidas, entonces le dan diferentes medidas a la escritura. Y eso es muy común encontrarse con eso. Entonces, en definitiva, lo que tenés que plantearte es definir dónde están los límites. Dónde está, tenés que hacer materializar esos límites. Sí, pero a ver, no puedo, tengo que construir la medianera donde me dice el título, o puedo, la pregunta es si me puedo, porque si, ¿de quién es esa diferencia en más? Por eso la medianera se la va a construir, ¿no es cierto? Porque la casa, discúlpame, la casa estaba construida de pared a pared, de medianera a medianera. Y bueno, yo la demuelo, y cuando voy a hacer la nueva medición encuentro con que en realidad es mayor, es más ancho el terreno que lo que figuraba en la escritura. Entonces, el propietario anterior ya la estaba usando. Está bien. Entonces, yo me podría apoyar igualmente como estaba anteriormente, la situación anterior, o me tengo que quedar como es a cierta distancia del vecino, y queda ese espacio muerto. La construcción debe ser dentro de los límites. Eso no hay duda. Entonces, usted se va a tener que quedar en la construcción dentro de los límites. Después, esa lonja que queda como sobrante, pasa lo mismo que hablaba hoy de la posesión, ¿no es cierto? Que usted puede adquirir esa lonja por posesión. ¿A quién? Vamos a suponer que no pasó el plazo que establece la ley, que son 20 años, donde, y bueno, y ahí usted va a determinar quién es el propietario de ese derecho de esa lonja. Entonces, debería comunicarse con ese propietario y decirle, bueno, che, te compro esa lonja. Que te puede decir, no te la vendo, te va a decir. ¿Y si es el de la otra esquina? Es decir, supongamos que alguien perdió, y esa diferencia no el de al lado, sino el 2 o 3 vecinos Pero de diferencia. discúlpame, Eduardo, pero si hay un corrimiento de eje, es imposible que ese sector sea de 3 o 4 terrenos para el otro lado. Tiene que ser de uno de los dos linderos. Y eso, por eso te está diciendo Gabriel, habría que estudiar todas las mensuras y bien ver a quién pertenece ese sector para poder anexarlo. De todas maneras, vos estás hablando de una construcción vieja, con lo cual ya hay una preexistencia.
Y Sí. ya ahí hay un uso de una casa que a lo mejor hace más de 80 años que está construida. Así que Sí. esto está totalmente prescripto la adquisición de ese lote. Supongo, lo dirá Gabriel, que debiera rehacer la mensura como corresponde a los límites que vos tenés, porque si no también vos tendrías que presentar un permiso de obra municipal con una habitación de 4 metros, pero que en realidad va a tener 4,5 metros, vamos a suponer. Por eso Ajá. debieras arreglar esa situación desde el dominio, me parece a mí. Según lo que entiendo yo, lo que explicaste vos. Sí, puede A darse veces también. puede pasar, discúlpame, a veces puede pasar lo contrario, que te encuentres con que tenés menos que lo que dice Esa era la otra pregunta. la propiedad. Y es peor, en ese caso es Claro. peor, porque ni siquiera a lo mejor te entra una habitación reglamentaria. Sí, esa era la otra pregunta. Claro, totalmente. Esas son las más casuales, lo que más pasa. Sobre todo en el casco céntrico, donde las medidas son muy acotadas, y uno diseña en base a la medida que le da el plano de mensura o la medida que le da la escritura. Y después cuando se va al lugar se encuentra con que hay de menos. Y cuando entras a buscar, puede ser que lo tenga el lindero, pero puede ser, como decía Eduardo, que lo tengan 2 o 3 lotes más allá, que se ubicó mal y que a partir de ese que está mal ubicado empezaron a ubicarse el resto. Eso se puede determinar, pero terminamos siempre cayendo en que nosotros tenemos que determinar el límite de la parcela de la que estamos analizando, ¿no? Y dentro de ese límite de la parcela que nosotros nos encontramos, puede ser que tengamos una invasión del lindero, ¿no es cierto? Hoy hablamos del sobrante. Ese sobrante vamos a tener que ir o a una posesión o a adquirir el dominio de manera tradicional. Si tenemos una invasión, seguramente se va a solucionar judicialmente, ¿no es cierto? Eso cae, digamos, en tribunales. Claro, pero como decía recién Eduardo, en el caso que esto no sea judicial, la única forma de solucionarlo es con una mensura nueva, supongo yo. ¿Cómo se arregla esa pérdida o esa ganancia de terreno? A ver, yo hoy definía la parte de parcela y yo decía que uno de los elementos esenciales de la parcela es la causa jurídica que le da origen. Si yo la causa jurídica es una compra-venta, compré un lote de 10 por 20, no puede venir un agrimensor a hacer una mensura de 12 por 20. Porque no se condice lo que yo compré, el derecho que yo adquirí. Yo no, o sea, un comitente no le puede decir, no, che, anda un poquito más allá que no me va a entrar, no llego con el frente mínimo, o no llego con el ancho de la habitación que quiero hacer, o el local comercial que quiero hacer. Estamos limitados a la causa jurídica que le da origen a esa parcela. Entonces, eso se va a solucionar seguramente con un nuevo plano de mensura, pero puede ser, si es en sobrante, una posesión, o si es una invasión, se hace esa mensura de esa invasión, ¿no es cierto? Y se la terminaremos vendiendo al vecino porque no queremos demoler o por lo que sea, o el vecino tendrá que demoler esa parte y nosotros ocupar, ¿no es cierto?, el lote que corresponde. Está bien, de alguna forma hay que adquirirla, sea por prescripción o sea por adquisición o por cómo sea, hay que adquirirla para que se pueda modificar la mensura. Yo aprovecho a hacer una pregunta. Hoy vos hablaste de los muros encaballados cuando eran simétricos o cuando eran asimétricos, dependiendo obviamente de la ubicación del eje. Entonces, yo tengo entendido que, por ejemplo, si hablamos de un muro contiguo, donde están los 30 centímetros del otro lado del vecino, y si yo no quiero construir o no quiero abonarle, como dijiste vos, la mitad del muro más el sector de terreno que le estoy ocupando, y todo el conflicto que me genera, directamente construyo los 15 de mi lado, y ahí me evito poder adquirir esa medianera. Entonces, ahí entiendo que el eje
va a pasar a ser encaballado asimétrico. La pregunta es, desde el Código Civil, cuando dice que el muro medianero debiera ser en partes iguales, ¿qué es lo que pasa en ese caso con el eje? Si tiene que trasladarse esos 7,5 centímetros o no. No sé si se entiende la pregunta. Sí, se entiende. El código anterior establecía que las paredes o los muros medianeros tenían que tener un espesor de 30 centímetros, y después decía que el muro tiene que ser de ladrillo, o sea, daba características de cómo tiene que ser el muro. El nuevo código no establece esa medida mínima de cuánto tiene que ser el muro. O sea, puede ser un muro encaballado simétrico de 15 centímetros, de 20 centímetros. Hoy es muy común encontrar paredes divisorias de 20. No se ven más por ahí paredes que sean de 30. Sí, en construcciones más viejas, ¿no? Pero en paredes nuevas no tanto. Pero quedaría en ese caso, en el ejemplo que vos diste, como un muro asimétrico. Pero el límite sigue estando en el mismo lugar, no se modifica. El límite jurídico, el límite inmaterial, va a seguir estando en el mismo lugar. Lo que va a cambiar es el hecho físico, ¿cierto? La medianería va a pasar de ser contigua a ser medianero asimétrico. Perfecto. Y entonces, en el caso de tener que hacer la liquidación de una medianera en un eje asimétrico, no habría que tomar la mitad del muro, sino el porcentaje correspondiente. Exactamente. Esto es sumamente importante para poder liquidar o hacer un convenio de medianería, justamente la ubicación del eje. Exactamente. Bien, yo aprovecho a hacerte otra consulta que tiene que ver con el pH. Cuando me llamó la atención que dijiste que el propietario puede elegir el porcentaje de pH, yo eso no lo escuché nunca, pero sí entiendo que los porcentajes de los pH desde el volumen, sacado volumétricamente, como vos dijiste, con lo cual en los barrios privados, en la mayoría de los barrios privados se empezó a hacer esta división volumétrica de divisiones de pH cuando no está construido. Supongo que a eso le llamás prehorizontalidad. Y cómo se toma, porque en la mayoría de las mensuras o de los pH, cuando uno lo visualiza, es totalmente planimétrico. La división es totalmente por la superficie de los muros, por la superficie de las áreas exclusivas, las áreas comunes, pero por lo menos lo que vi yo, siempre lo vi desde la superficie, ¿no? Nunca desde el volumen. Ese se queda, digamos, a criterio también del agrimensor. ¿Cómo se determina eso? El agrimensor tiene la obligación de determinar el porcentaje según valor y se determina por superficie, o sea, no por área, no es un volumen, no es un área. O sea, el porcentaje según valor es calcular qué superficie tiene el edificio total, ¿no es cierto?, en cortes horizontales, y en la sumatoria de todos los bienes comunes, más todos los bienes privativos, ¿cierto?, qué porcentaje, se hace un cálculo de qué va teniendo cada unidad, si tiene más privado, menos común, más común, menos privado, se va haciendo un cálculo y en base a eso se saca el porcentaje según valor. Ese porcentaje según valor, obviamente que el total es 100%. Al final de la planilla, cuando vos veas la suma de todos los porcentajes, va a ser el 100% de la totalidad de ese edificio. No se tiene en cuenta, por ejemplo, lo que es el terreno. Es solo sobre superficies privativas y sobre superficies comunes. Está bien. Bien, bárbaro. ¿Alguna consulta? Adrián, en el chat están pidiendo Sí. para hacer unas preguntas. Adrián, Hernán Busaniche, si Sí, puedo hacer Hernán. una pregunta. Dale, Bien. Hernán. Gabriel, buenas tardes a todos.
No, era con el tema de los muros contiguos, cuando se utilizaba y se corre el eje medianero, que en el convenio de medianería hay que pagar la pared y la parte de la porción de la tierra. La pregunta en concreta es, ¿se hace nueva mensura? Lo comentaste, pero al hacer una nueva mensura y escritura implicaría hacerla del otro lote también. O sea, es mucho costo, me parece. A mí me ha pasado en participar en algunas pericias judiciales o reclamos, y los abogados terminan directamente o sacando el valor de la tierra, pero no se concreta esa mensura. Digamos, porque por ahí estaríamos hablando de 4, 5, 10 metros de largo por 15 centímetros, y es como que se justifica realmente hacer esa mensura por los costos. Me pregunto por si tienen casos y lo hacen. No. Nunca se hace. Nunca se hace. Lo que sí quiero reflejar es el concepto, ¿no es cierto?, de que el límite se modifica, la parcela se modifica, el derecho Bien. real que se adquiere sobre esa lonjita insignificante de 15 centímetros, que uno no la ve, ¿no es cierto?, que uno realmente no es palpable, porque es la pared, que si está más acá, si está más allá, ¿viste?, no hace, y justamente no se hace nunca, porque justamente por eso, por los costos. Pero Ahora- el límite cambia. Lo que sí, va a venir un agrimensor algún día a ver, ¿no es cierto?, y va a encontrar que ese límite se modificó. Va a decir, pero, esta pared no es más medianera, o es una pared contigua, ¿cierto? Entonces es muy importante que el agrimensor ahí indague, consulte, recopile esos antecedentes, y ahí está, ¿no es cierto?, esto de el criterio profesional también, porque ese agrimensor se va a encontrar, o le va a decir siempre el propietario te dice, mira, ese muro es medianero, está a la mitad. Y no, pero a mí, vos sabés que a mí me da que no es medianero. No, sí, pero yo le pagué, mirá, acá está el contrato, llegamos a este acuerdo, y bueno, ese indicio, ¿no es cierto?, ese indicio es muy importante para posterior, si se tiene que volver a hacer una mensura, ¿cierto?, ahí se va a hacer esa lonjita, o se va a agregar a ese plano de mensura, y ahí sí se va a sanear, ¿no es cierto?, ese dominio, ese derecho real. Claro, lo ideal es hacer la mensura entonces, porque suponete que vos no tenga o se haya cambiado el propietario, se vendió la propiedad. Yo compro esa propiedad y quiero hacer un edificio y voy a tomar el eje medianero como corresponde. Exactamente. Entonces no voy a estar obligado, cuando yo compro de buena fe, a tomar como referencia algo que ni siquiera existe en ninguna parte porque es algo privado. ¿Sí? Convengamos que un convenio de medianería no está presentado con los antecedentes en edificaciones privadas, por ejemplo. Eso es algo privado, entonces no hay datos o certezas de eso. Si no, supongo yo, por lo que dice Hernán, que si no se hace esa mensura, es como que estamos trasladando un problema. Sí. Sí, María Emilia, querías hacer una consulta. No, era que en el Dodorico también quería consultar, Everard y Bobo habían puesto en el chat. Bueno. No sé si están todavía y quieren hacer la consulta. Eduardo Dodorico consultó, no sé si es otra pregunta. Nosotros queríamos hacer un comentario. ¿Me escuchás? José María, sí, te escucho, dale. No, queríamos hacer un comentario respecto de lo que se comentaba del plano de mensura y el reglamento, y bueno, y el proceso que hay. Nosotros, cuando uno presenta el plano de mensura, se inscribe como transitorio en catastro, digamos, ¿no es cierto?, que es quien subdivide y hace las evaluaciones de las unidades funcionales, pero las determina en estado transitorio, ¿sí? Eso recién, por un decreto que se hizo en 2018 en el API, recién se libera con la presentación del reglamento, ¿sí?, que le da el estado permanente. Sin embargo, esto hay que tener en cuenta porque tiene un impacto económico, impositivo interesante.
¿Por qué? Porque si uno presenta una mensura, supongamos, en el mes de noviembre, esa mensura carga en la partida madre todos los metros cuadrados de evaluación en una sola partida. El API toma esa evaluación con una alícuota mayor porque hay mayor base imponible, es decir, carga todos los metros cuadrados edificados en una sola partida y aplica una alícuota muy alta por la mayor base imponible. Y recién vas a tener un año pagando un impuesto inmobiliario distorsionado, excesivo, por cada unidad funcional hasta que se presente el reglamento, digamos. Eso nosotros lo hemos cuestionado en el API porque creemos que Catastro brinda toda la información al momento de hacer la mensura, porque en la mensura es donde están todos los datos, la subdivisión, toda la información técnica para que se puedan evaluar individualmente las unidades funcionales. Sin embargo, el API, decreto de 2018, donde dice que necesita el reglamento para poder hacer las subdivisiones por pedido de los escribanos. Entonces, nosotros lo que venimos reclamando es que ellos para evaluar tienen toda la información al momento de presentar la mensura y no se necesita el reglamento para resolver una cuestión técnica e impositiva. Sí, es una cuestión jurídica la de necesitar el reglamento para poder hacer las mensuras, pero el reglamento no define sobre sobre las áreas, digamos, sobre las unidades funcionales y sobre los valores. Mientras que sí lo hace la municipalidad. Claro, por ejemplo, en el caso nuestro, nosotros la municipalidad sí tomó la información técnica de Catastro para poder subdividir las tasas, pero el API se ata de ese decreto reglamentario que hasta que no tenga presentado el reglamento, no subdivide las partidas, digamos. Entonces, aplica una alícuota impositiva más alta que la que debería corresponder. Eso como dato, o sea que cuando presenten una mensura, preséntenla en enero, cosa de que antes de diciembre puedan tener el reglamento inscrito, porque generalmente si lo agarran de un año para el otro, por estas distorsiones de los decretos que va interpretando el API, hoy estamos con ese problema. Perfecto, vale la aclaración. Hay una consulta en el chat de Ricardo que dice, hablaba sobre un terreno sobrante, si es sobrante hay que hacer la mensura y juicio de suscapión, pregunta, ¿sí? Para tener derecho sobre ese sobrante. Eso creo que ya lo habíamos aclarado hoy. Lautaro, ¿podés abrir el micrófono para consultar? Hola. No sé si se escucha. Sí, sí. Sí, quería hacer una consulta de medio también sobre el tema de los sobrantes. Un caso especial que se me dio que un terreno justo a la mitad de la manzana tenía como 70 centímetros de más y resulta que estaban las mensuras de los lotes, eran de dos propietarios solamente los lotes de costado, y estaban todos bien, según la mensura original que tenía como 50 años de la manzana, estaban todos bien en medida, pero el del medio tenía más. Se ve que había habido un error o algo, o sea que no se lo robó a nadie, estaban todos los lotes con las medidas que debían tener, pero bueno, justo el que me tocó intervenir a mí tenía 70 más de ancho, y bueno, en ese caso no sé cómo es que él puede actualizar la mensura y apropiarse de esos 70. En este caso justo el vecino nos hizo problema porque decía que el vecino él había robado lote porque tenía más lote. Cuando se hizo las mensuras vio que no, estaban todos bien menos ese. Digamos que en realidad tenía de más, pero no se los robó nadie. Bien, ese caso, a ver, vos podés, si ya estaba siendo ocupado por esa casa, o el que adquirió, ¿no es cierto?, ese lote, ya venía siendo ocupado de esa manera, lo que hay que determinar perfectamente es dónde está ese sobrante y por qué hay un sobrante, ¿cierto? Claro. Imagínate que vos tenés 2 calles y la manzana dentro. Las calles vamos a suponer que tienen 20 metros de ancho.
Y dentro de la manzana tenés 100 metros de ancho. En algún lado está el sobrante. 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 Lo que hay que hacer es determinarlo, identificarlo dónde está, ¿no es cierto? Puede ser que todos se hayan corrido para un lado, todos se hayan corrido para el otro, pero es identificable, ¿no es cierto?, dónde está ese sobrante. Una vez que vos lo identificás, podés saber de quién es o de quién fue. Entonces ahí aparece lo que es la posesoria. Si pasaron 20 años y vos lo ocupaste por más de 20 años, ese sobrante va a ser una posesoria. Si es del vecino que está justo al lado tuyo, y ese vecino lo ocupó el otro, entonces vos le tendrías que comprar, ¿no es cierto?, esa lonja al vecino, o dejársela al vecino. Claro. Pero lo importante ahí es determinar dónde está el sobrante y por qué está ese sobrante. ¿Y qué tendrías que hacer como una mensura de todos los lotes frentistas de esa de esa cuadra, digamos? Claro, sí, no es una mensura, sino es más un estudio, un análisis, ¿no es cierto?, un relevamiento, un amojonamiento y verificación de límites de toda esa manzana. Okay. Porque Perfecto. cuando hoy veíamos, ¿no es cierto?, cómo se determinan los derechos, decíamos, del propietario A coinciden o comienzan con donde termina los derechos del propietario B. Y así sucesivamente, ¿no? Todos los límites están encadenados, porque la parcela tiene una extensión territorial continua, es algo continuo. Entonces no podemos analizar solo una manzana, no podemos analizar solo una parcela. Tenemos que analizar toda la manzana, nuestro frente más todo el resto, que a nadie le falte y que a nadie le sobre. No, ni hablar. Sí, probablemente hayan robado frentes quizá de los dos lados, porque son cosas que se han hecho de casas hace 60 años, 50 años atrás, y justo el del medio quedó. De casualidad teníamos la mensura de todos y bueno, relevamos que todos estaban con la medida que decía la mensura original de la manzana, pero bueno, justo este era así. Bueno, gracias. No, por favor. Bien, Eduardo. Sí, te quiero dar una consulta que me hicieron hoy, no la supe responder, para mí es una novedad. No sé si te la voy a poder transmitir, yo no la pude responder. ¿Puede ser que un propietario de un terreno pueda ceder a otra persona que le permita construir y vender sin dejar de ser propietario? Creo que hay algo, una legislación nueva, tiene un nombre que no lo recuerdo, pero me lo nombraron, como que... ¿Puede ser el derecho real de superficie? Exacto. Bien. Eso. El derecho real de superficie es otro derecho, como el dominio, como el condominio, como la propiedad horizontal. Pero tiene la particularidad, es muy común en Europa, por ejemplo, en otros lugares muy común. Lo voy a explicar con un ejemplo para que se entienda. Yo tengo un terreno, ¿no es cierto? Y le vendo el derecho de superficie a Juan, ¿no es cierto? Y el derecho de superficie, la particularidad que tiene es que se vende por un tiempo, por un plazo. El plazo máximo es, creo, si no recuerdo mal, 90 años, 99 años, una cosa así, para lo que es rural y 50 años para lo que es urbano. Entonces uno puede vender el derecho por ese plazo de 50 años, y dentro de 50 años, yo no voy a estar, pero van a estar mis hijos que van a ser el sucesorio, y va a volver ese derecho, ¿no es cierto?, al originario. Esto del derecho de superficie es muy común, por ejemplo, para cuando se dan plantaciones de árboles, ¿no es cierto?, de madera. Uno tiene que comprar ese derecho real por 20, 30 años, que es lo que va a durar la plantación, y a su vez necesito hipotecar eso que está ahí arriba. Entonces, como es un derecho real, es hipotecable. Yo puedo ir al banco y decirle que me den un crédito, porque la garantía que tengo ahí arriba sobre ese derecho real son las plantas. O otro de los ejemplos muy comunes es que, por ejemplo, un banco importante tiene que instalarse en el centro de la ciudad, ¿no? Entonces uno consigue terreno justo donde quiere, frente a la iglesia, frente a la plaza, frente, ¿cierto?, a un centro cívico, en lo que sea.
y va y le compra, vamos a suponer, a Doña Rosa, el espacio aéreo que tiene desde su casa hacia arriba. Le compra el derecho real de superficie, ¿no es cierto? Que se puede determinar en altura para arriba. Viene el banco, construye ese edificio, ¿no es cierto? Y se instala en eso. Pero sí, es un nuevo derecho real. Pero en el caso del árbol está bárbaro, pero en el caso de los edificios, después de pasar los 50 años, lo perdés. ¿Sí? Perdés la inversión. Sí o no, puede ser que vos la inversión en 50 años la recuperes y tengas ganancia, ¿cierto? Pero el derecho real va a subsistir por el tiempo y después vuelve al originario. Está. Perfecto, gracias. Bien, ¿alguna otra consulta? Bien, bueno, antes de pasar a Victoria para que haga el cierre de esta charla, me gustaría invitarlos a participar de la comisión de pericias y tasaciones. Estamos trabajando, somos un grupo de arquitectos que trabajamos para el resto de los matriculados, para el distrito, en colaboración con los otros distritos también en algunos ejes temáticos, y estaría bueno invitarlos a participar, aquellos que quieran. Nosotros nos juntamos vía Zoom los días jueves a las 18 horas, así que están invitados, pueden escribir al colegio para que les pasemos el link, aunque sea a presenciar alguna de las reuniones o a sumarse si quieren colaborar con el colegio, con esta comisión o con cualquiera de las otras comisiones que están trabajando también en pos del matriculado. Por mi parte y por parte de la comisión, bueno, agradecerte, Gabriel, la participación, y Victoria, te dejo en tus manos la despedida. Bien, la verdad que súper interesante, escuché todo con mucho detenimiento. Bueno, en nombre de Adrián, obviamente agradecerles a todos los integrantes de la comisión que siempre están intentando atender muy específicamente las inquietudes de la matrícula en relación a este tema. Gabriel, muchísimas gracias por el tiempo, por la paciencia, por la predisposición. Sé que son temas complejos, a veces muy específicos, que bueno, cada uno tiene sus problemas particulares, pero ha sido muy claro en todo lo que has intentado explicar. Así que bueno, agradecerles y redoblar la invitación de Adrián a incorporarse a la comisión, a esta o a cualquiera de las otras que está trabajando en el colegio. La verdad que a pesar de la pandemia, de un modo muy sostenido y con mucho rigor y con mucho trabajo, así que bueno, de parte de Julio, mía y de toda la gente del colegio, veo muchas caras conocidas. Agradecerles por la participación, y bueno, seguramente nos volveremos a encontrar próximamente en alguna otra charla o capacitación del colegio. Bueno, yo simplemente agradecerle a todos ustedes por haberme escuchado y obviamente al colegio por la invitación, ¿no? Así que muchas gracias. Muchísimas gracias, Gabriel. Bueno, Adrián, ahí está en silencio. Ahí está, no, seguimos en contacto. Bien. Bien. Muchísimas gracias y gracias. Buenas noches a todos. Gracias a todos. Perfecto, gracias. Chao. Gracias, nos vemos. Chao.